Hasta ahora hemos podido resolver integrales indefinidas gracias al uso de fórmulas que dedujimos del cálculo diferencial. Por ejemplo, aprendimos cómo integrar una función de x a la n por la derivada de la función. Aprendimos a integrar también la derivada de una función sobre la misma función. Aprendimos a integrar también el seno de una función por la derivada de una función y muchas otras más. ¿Gracias a qué? A que conocíamos cómo derivando una función llegábamos a estas que teníamos aquí y era simplemente devolvernos. O sea, eso es lo que llamamos por eso integrales del tipo inmediatas. Pero esta no es la única alternativa que tenemos para poder encontrar la primitiva de una función. Existen métodos o técnicas para encontrar esa primitiva. Esos métodos o técnicas se conocen en los textos de cálculo como los métodos o técnicas de integración. Y uno de ellos, y probablemente uno de los más importantes, es la integración por partes. Vamos a aprender a encontrar la primitiva de una función a través de esta técnica. ¿Qué nos dice esta técnica? Que si tenemos un producto de una función u cualquiera por la derivada de otra función que vamos a llamar b, entonces esa integral va a ser igual al producto de la función u por el producto de la función b menos la integral de la función b por la derivada de la función u. En este video vamos a aprender de dónde nace esta fórmula, por qué es cierta y cómo escoger bien a u y cómo escoger bien a de b para poder entonces llevarnos o irnos a este, digamos, lado de la igualdad. Para aquellos quienes ya conocen la fórmula o conocen de hecho la técnica y lo que quieran es ver ejemplos o más ejemplos para reforzar, les recomiendo que vean nuestros próximos videos. Nos vamos a concentrar más en los conceptos. Bueno, ahora lo más importante de anotar a la hora de utilizar este método es que cuando estamos resolviendo una integral utilizándolo, miren que esto nos conlleva a otra integral. O sea, estamos tratando de resolver esta integral y vamos a otra, entonces parece que no estuviéramos resolviendo nada y eso es falso. Lo que pasa es que esta otra, en realidad, si estamos utilizando bien el método o si el método mejor se ajusta al problema, esta integral debe ser más simple que la integral original. ¿Y qué quiere decir que es más simple? Que por ejemplo cae en una integral tipo inmediata como las que hablamos al principio, o que puedo inclusive volver a resolver utilizando este método para que lleguemos a otra aún más simple, o que pueda utilizar otro método de los que vamos a ver a continuación. O sea, luego integración por parte tenemos otros métodos para ver. Entonces, siempre y cuando podamos ver una solución para esta integral, tiene solución utilizar este método. Ahora, ¿de dónde nace? Esto nace, este método, de conocer la derivada del producto de dos funciones. En este caso, f de x vamos a llamar a la primera función y g de x a la segunda. Sabemos por el cálculo diferencial que la derivada de este producto es ¿qué? Es la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Si despejamos esto de aquí, vamos a tener entonces la derivada con respecto a x de este producto menos g de x, porque este está sumando, lo pasamos al otro lado simplemente a restar, va a ser igual a esto. Y yo quiero reescribirlo de forma que esto esté al lado izquierdo, entonces podemos simplemente decir que f de x por g' de x, vamos a dejar este espacio convenientemente, ya vamos a ver por qué, es igual a la derivada con respecto a x de f de x por g de x menos g de x por f'. Miren lo que hicimos, aquí dijimos si a es igual a b, pues usamos reflexividad, entonces b es igual a a. Si esta diferencia es igual a esto, entonces esto es igual a esa diferencia. No tuvimos que pasar este para acá y demás, pues cambiar signos y nada de eso. Pero entonces, como tenemos eso, esta igualdad, a mí me interesa integrar esto de aquí. ¿Por qué me interesa? Miren que aquí tengo una función por la derivada de una función, se parece un poco a lo que quiero demostrar. Entonces tengo la integral de esto con respecto a x va a ser igual a integrar lo que tengo al lado derecho. Y lo que tengo al lado derecho es una diferencia, o sea que puedo integrar término a término, propiedades de las integrales indefinidas.
La integral de la derivada de f de x por g de x, ¿qué será? Va a ser f de x por g de x, porque yo voy a integrar esto con respecto a x y esto se anula como operación. Miren que si yo estoy integrando, por ejemplo, la derivada con respecto a x de x, si yo derivo a x, ¿cuál va a ser la derivada de x? 1. ¿Y cuál va a ser su integral? X nuevamente. Estas dos operaciones se anulan porque son inversas. Entonces, como son operaciones inversas, vamos entonces a quitar la integral de aquí y a quitar la derivada, la anula. Pero en este otro caso si no la anula. O sea, en este caso sí tenemos que integrar esto con respecto a x. Miren que esta nueva fórmula o esto que acabamos de obtener aquí se parece mucho a lo que ya tenemos en el recuadro amarillo en la parte superior del tablero. Simplemente pensemos en lo siguiente. Si hacemos que u se llame g de x y hacemos que b se llame, u va a ser f de x y b va a ser g de x, la derivada de u con respecto a x es ¿quién? F'. O lo mismo, yo puedo decir que de u es f' de x de x. Recuerden que si derivamos u con respecto a x, aquí tendríamos el de x y luego lo pasaremos aquí a multiplicar. Hice esa operación de una vez. Y aquí lo mismo, la derivada de b o de b va a ser g' de x por el de x. Miren, u es f de x, entonces vamos a utilizar aquí naranja. U es f de x. G' de x, mírenlo aquí, g' de x es ¿quién? De b. Aquí tenemos que esto es igual a f de x por g de x, que es u y que es b. Tenemos a g de x, pero g de x lo llamamos b, y a f' de x, miren, a este producto lo llamamos du. Y esto significa esta notación. Entonces pensemos que tenemos una función de x, tenemos aquí g' de x de x, de b implica tener el diferencial, va a ser igual a u por b menos b de u, donde tenemos a b que para nosotros es g, y de u implica tener el diferencial de f de x, ¿cierto? Cuando derivo, que me queda f' de x de x, esto es de u, f' de x de x. Esta es una forma corta de escribir esto mismo, por eso en algunos textos de cálculo nos encontramos con la forma larga, la llamo yo así porque tenemos mucha notación, f de x, f' de x de x, mientras que decimos u de b igual a u por b menos integral de b de u, miren, no lo podemos memorizar. Entonces, por eso es importante tener esta notación. Bueno, ahora que ya acabamos de demostrar de dónde nace, vamos a ver cómo entonces utilizamos esto en un caso real. Y luego de que veamos cómo en un caso real lo utilizamos, vamos a aprender cómo escoger bien a u y cómo escoger bien a db. Entonces, lo primero es que dijimos que para una integral que es un producto es muy útil utilizar la integración por partes. De hecho, la vamos a usar en los siguientes casos. Vamos a tener productos, y vamos a ponerlo por aquí, productos principalmente donde tengamos que funciones exponenciales, trigonométricas, tengamos logaritmos, tengamos polinomios o funciones polinómicas, y donde tengamos incluso inversas, funciones inversas. Cuando digo que tengamos es multiplicándose, por ejemplo una exponencial por una inversa, un polinomio por una trigonométrica, un logaritmo por una inversa, etc. Cuando tengamos este tipo de productos es muy obvio que este método nos va a ayudar muchísimo, entonces tengamos eso presente. Por ejemplo, supongamos que queremos encontrar la integral de x a la x de x. Bueno, lo primero que hay que hacer es verificar si esto cae dentro de alguna de las fórmulas que ya estudiamos. Miren que estudiamos la integral de exponenciales, y para poder integrar una exponencial lo primero que debemos tener es que la derivada del exponente, que es 1, pues sí estaría, pero esta x me sobra. Entonces es como complejo pretender que esta integral se puede resolver mediante la fórmula que vimos para funciones exponenciales. Les queda a todos quienes están viendo este video de tarea verificar si en realidad podrían resolver esta integral con esa fórmula. Se van a dar cuenta que no. Bueno, entonces tenemos aquí un producto, entonces podemos estar tentados a decir que una integración por partes puede servir. ¿Qué tipo de funciones están multiplicando? Miren, x por e a la x, tenemos una exponencial, de las que hablamos ahora, y tenemos esas polinómicas también se acostumbran a llamar algebraicas. Tenemos una función algebraica
x muy sencilla multiplicando esa exponencial. Entonces podemos decir que la integración por partes, puede ser una buena opción. Ahora, digamos quién es u y quién es db. Vamos a decirlo por ahora sin saber cómo, pero digamos que u puede ser x y que db puede ser, recordemos lo que dijimos ahorita, la función, la otra que tengamos con el diferencial. O sea, esto para nosotros es g' de x de x. Es siempre que escojamos a de b, hay que escoger lo otro, lo que queramos escoger aquí, en este caso x, e a la x, perdón, con el diferencial. Algunos pueden haber dicho, bueno, ¿y por qué no escoger u igual a esto? Y a de b, simplemente 1 por dx, y 1 por dx es dx. También es válido decir esto. Ahora bien, que sea conveniente, ya ese es otro tema. Pero digamos que haber hecho esa elección, una u otra, es igualmente válido. Lo que pasa es que no es conveniente. Miren, db, en este caso dijimos que es e a la x de x. U, ya tengo lista que es x y necesito encontrar a quién, a du. Miren que son 4 elementos los que hay que tener para esta integral: a u, a du, a b y a db. Ya tenemos a u, entonces tengo que encontrar du. ¿Y quién es du? Du dijimos que era la derivada de esta función, que para nosotros es f de x, por el diferencial de x. O sea que va a ser x, la derivada de x es 1 por el diferencial de x, siempre. Y db, esto es lo más fácil, en este caso, es simplemente decir que b va a ser la integral de esto. Miren, si db o la derivada de b con respecto a x es a la x, entonces ¿quién es b? La integral. Si yo integro a ambos lados, pues voy a encontrar a b. Eso es lo que me interesa, ¿cierto? Integro a ambos lados obviamente con respecto a x. Igual aquí está esta integral, la integral del diferencial de b es b y la integral de e a la x de x, pues simplemente es ¿quién es la integral de e a la x? Ya la conocemos y la estudiamos. La integral de e a la x no es más que e a la x también. Entonces simplemente es e a la x. Entonces recordemos, escogemos a u y a db. Encontramos la derivada de u y la multiplicamos por dx. En este caso, como era 1 por dx, nos da dx. db siempre va a ser la función que escojamos como parte de db con el diferencial, que puede haber sido 1 de x. En este caso escogimos que fuera e a la x de x y luego integramos. Entonces aquí ya tenemos un primer filtro. Si esta integral no es fácil, la de db, probablemente hicimos una mala elección de quién es db. Entonces aquí nos queda esto y según la fórmula va a ser igual a la integral de, a u por b, que es x por b, que es e a la x, menos la integral de b de u. ¿Quién es b de u? Aquí b es e a la x y de u es de x. Pero aquí atención con algo que probablemente algunos se preguntaron. Bueno, si yo integré db y esto es igual a e a la x de x, pues en realidad la integral tiene que ser con una constante de integración. Vamos a ponerle c1 aquí y eso es correcto. Lo que pasa es que, como vamos a ver, esta c siempre va a desaparecer. Entonces mostrémoslo para que ya sepamos que en el futuro esa c no es necesaria. Entonces si yo digo que esto es igual a u por b, vamos a tener x por e a la x más c1, porque b es esto, menos la integral de b de u, y b es e a la x más c1 por du, y en este caso du es de x. Mírenlo aquí. Ya no necesitamos estos elementos que escogimos aquí, vamos a borrarlos. ¿Qué nos queda? X por e a la x más c1 por x, distribuimos, aquí distribuimos la integral, menos integral de e a la x de x, menos por más da menos integral de c1 de x. Esto nos queda x e a la x más c1x menos la integral de e a la x. Miren, nos queda una integral más sencilla que la que teníamos originalmente, que era este producto. ¿Qué resultado vamos a tener de integrar e a la x? Pues simplemente e a la x más una constante arbitraria, vamos a llamarla c mayúscula, sin subíndice. Y aquí esto va a ser menos c1 de x, la integral de la constante por x, pues simplemente es
C1x más otra constante inclusive, porque esta integral también genera una constante. Vamos a decir que la constante en este caso es, bueno, aquí pongamos un subíndice a este, ya vamos a ver por qué, C2. Entendamos C2 y esta es C3 para que cada constante sea distinta simplemente. Miren, aquí qué va a pasar. Este C1x y este C1x se cancelan y nos va a quedar entonces x e a la x menos e a la x, y C2 más C3 es una constante, no importa cuál, C mayúscula. Miren, esta es la respuesta a esta integral y contiene una C. Miren que este C1x con este C1x se canceló, esa C que provenía de la B desapareció del todo y se generaron otras C nuevas, y en general siempre vamos a quitar esa C. Entonces vamos a ver el mismo ejemplo, este mismo, teniendo eso en cuenta. Entonces vamos a repetirlo considerando eso que acabamos de decir. Si repetimos el ejemplo, vamos a tener que U es X, que de B lo escogimos e a la X de X. La derivada de U con respecto a X es 1 por dx, entonces nos queda dx. Recuerden que a esta derivada siempre le agregamos el dx y que aquí siempre integramos y quitamos la c. Si resolvemos esto, vamos a tener u por b, que es x e a la x menos la integral de b de u, que en este caso es e a la x por du, que es de x. Y esto es lo mismo que tener x e a la x menos esta integral, que es la función exponencial, más, como estamos resolviendo ya esta integral, más c. Ahora sí, miren, mucho más corto que habiendo introducido todas esas c innecesarias para llegar exactamente al mismo resultado. Entonces acostumbrémonos a, en la b, eliminar la c. Entonces esta es la técnica, así es como funciona. Ahora la pregunta es cómo escoger bien la u, cómo escoger bien la b. Pues en realidad el problema se resuelve a uno solo. Si yo ya escojo bien la u, pues lo que resta va a ser de b. Entonces vamos a aprender que existe una técnica conocida como LIATE para escoger bien a la u. Los invito entonces a ver el próximo video sobre esta introducción al método de integración por partes.